Saludos y bendiciones, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la mesa de la palabra para este domingo, tercer domingo después de Epifanía, con usted, Padre Carlos Vélez, para acompañarlos una reflexión del Evangelio para este día. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 23. Cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, se dirigió a Galilea. Pero no se quedó en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaúm, a orillas del lago, en la región de las tribus de Zabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había escrito el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y de Neftalí, al otro lado del Jordán, a la orilla del mar, Galilea, donde viven los paganos. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz, una luz que ha brillado para los que vivían en sombras de muerte. Desde entonces, Jesús comenzó a proclamar: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores, estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: síganme, y yo les haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba las buenas noticias del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Este es el Evangelio para hoy, domingo 25 de enero. Ya estamos pasando ¿verdad? Nuestro tiempo litúrgico, ya dejamos esta experiencia de lo que era la Epifanía, lo que era el encuentro, la encarnación del Hijo de Dios, y ya vemos cómo Jesús va caminando, cómo Jesús comienza su misión, cómo Jesús comienza a hablarnos del reino y de la promesa que nos tiene. En la lectura de hoy vemos cómo Él empieza a caminar, y lo dice el mismo Evangelio: Jesús camina, Jesús está actuando, Jesús nunca lo vemos sentado, Jesús nunca lo vemos cansado, Jesús nunca lo vemos tomándose un break para hacer cualquier cosa. Él camina, que esa es la misión del cristiano. Lo primero que Él hace es, y una cosa importante, el hecho de que Jesús se haya encarnado, el hecho de que Dios se haya hecho presente a través de la encarnación en Jesús, no es una casualidad. Empieza diciendo el Evangelio para que se cumpliera la promesa de Isaías. Así que en el plan del encuentro de Dios con nosotros, como sus hijos e hijas, ya eso estaba decidido, ya se iba preparando, ya los profetas iban preparando el camino para Jesús, que no es algo accidental, ni algo que Dios decide, ahora me encarno, sino que iba preparando al pueblo. Así que no es un evento aislado en el plan de salvación de Dios. Jesús va caminando. Dice que ya va predicando, ya Él va anunciando, y Él dice: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Ya Él comienza su misión. Quizás esta predicación de Jesús era extraña para la gente del momento. Obviamente nosotros lo entendemos y estamos en otro contexto, pero en el momento de Jesús, el reino de los cielos probablemente les iba a sonar extraño, le iba a sonar un término o una propuesta que no entendía. Luego empieza a caminar, como dice más adelante el Evangelio, a la orilla del lago, y se encuentra con Simón y Pedro. Ellos eran pescadores. Hay que señalar que Jesús escoge a la gente humilde para construir esos primeros hombres, para construir la base de lo que posteriormente nosotros tenemos como iglesia. Jesús escoge a la gente sencilla. Es la gente sencilla, probablemente la que está limpia, la que tiene la posibilidad de escuchar, la que tiene la posibilidad de caminar junto a Jesús. Aquí vemos dos pescadores. Ellos están pescando, ellos hacen lo que saben hacer. Es importante, Él le dice: síganme. Ellos no pensaron, ellos no cuestionaron, ellos no dijeron quién tú eres, cómo tú nos vas entonces a sustituir la paga que tenemos para pescar, cómo nosotros, esa era
la forma que ellos tenían de generar sus ingresos. Deciden irse, no saben hacer otra cosa, se encuentran por primera vez con Jesús y deciden seguirlo. Algo hubo en ese llamado, esa invitación de Jesús que los convence. E inclusive estaban con sus padres. Ellos tiran sus redes y ellos se van sin pensar en las consecuencias. Tenemos que pensar en este momento nosotros que vivimos, ya hemos vivido una vida, ¿verdad?, de fe, de iglesia, ya conocemos el Evangelio y todavía nos cuesta tanto seguir a Jesús. Todavía nos cuesta tanto escuchar la voz de Él, dejar todo lo que tenemos y dar ese salto de fe y caminar junto a Él. Era importante que los padres estaban dentro de la legislación y los mandamientos cuidar a los padres. Y aquí en este caso vemos cómo ellos dejan a su padre, cómo dejan sus redes para seguir a Jesús. Eso es un mensaje poderoso para nosotros. Nosotros que hemos escuchado la palabra de Dios, que hacemos nuestras celebraciones, que confesamos el credo, que hemos tenido una vida de experiencia de iglesia y se nos hace tan difícil dar ese paso, escuchar la voz de Dios y seguirle. Y ese debe ser nuestro propósito. Nosotros a veces nos metemos en el asunto nuestro, de nuestra vida, de nuestras situaciones, y no abrimos esa ventana para ver la propuesta del reino, para escuchar para abrir nuestro corazón y escuchar a Dios. Luego vuelve y se encuentra a otros dos hermanos que son Santiago y Juan. También pasa lo mismo, Jesús los llama y ellos decididamente se van a cubrir. ¿Qué tiene Jesús tan poderoso si todavía no se ha expresado como este Jesús que resucita? Jesús está comenzando su obra. ¿Qué tiene este Jesús que les atrae? ¿Qué tiene Jesús que te atrae? ¿Qué puede tener Jesús que te atraiga? ¿Qué tú necesitas que se muestre en tu vida para que sigas a Jesús, para que sigas el Evangelio? Yo siempre digo que seguir a Jesús, vivir el Evangelio no es complicado. No es un asunto de que lo que tú eres, lo que tú has logrado en tu vida, lo que tú has construido, que muchas veces pensamos que somos nosotros. Sí, tenemos talento, pero Dios está detrás de eso. Dios nos conduce, Dios nos cuida y Dios nos dirige. Muchas veces nosotros hemos logrado éxitos, tenemos triunfos, hemos logrado tener una calidad de vida buena, saludable, y vivimos para esa realidad. Y se nos hace tan... E inclusive, por el otro lado, si tenemos necesidades, si tenemos desesperanza, tampoco se nos hace ver el rostro de Jesús. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un proceso de poner en balanza nuestras vidas. Yo creo que es eso. Tenemos tanta seguridad a lo que tenemos. Creemos que tenemos tanta fuerza y que tenemos la capacidad para decidir que quizás de algún modo ya no necesitamos a Dios. No necesitamos la figura de Jesús, no necesitamos el Evangelio, porque creemos que con nuestra fuerza es suficiente. Cuando nos llega una situación dolorosa, de crisis, entonces acudimos a Dios, entonces vamos donde Jesús. No hay problema con eso. Pero si desde siempre, decidiésemos abrir nuestro corazón, caminar hacia ese reino de Dios, hacia esa propuesta, sería distinto. Mire, hermanos y hermanas, estamos viviendo, y eso lo sabemos todo y todo el día lo conversamos. Estamos viviendo una situación de crisis en nuestro país. Estamos viviendo una situación de crisis en el mundo entero, en nuestra familia, en nuestro vecindario. Estamos desesperados. Tratamos de que se resuelva o que los líderes del gobierno resuelvan las situaciones de crisis que estamos viviendo y hemos visto que continúa. Van a continuar porque esa es nuestra realidad humana. Pero ¿qué puede hacer la diferencia entre nosotros y todas estas situaciones que vivimos, todas estas situaciones que nos rodean? Nosotros sabemos que no pertenecemos al mundo, ¿verdad? Cuando digo eso es que nuestro fin último es regresar a la casa del Padre. Para eso vino Jesús, para eso murió Jesús, para eso resucitó Jesús, para limpiarnos del pecado. Que eso es básicamente lo que nosotros hacemos en nuestras celebraciones eucarísticas, cuando hacemos la consagración, cuando traemos las ofrendas, cuando traemos el pan y el vino. Cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se expresa, cómo Dios se hace uno con nosotros en ese momento de entrega en la Eucaristía. Nuestra vida va a seguir, nuestro ritmo de vida va a seguir porque esa es historia de la humanidad y Dios no violenta nuestras decisiones. Pero hay algo que nos hace la diferencia, es esta misma respuesta a Jesús.
este llamado que nos hace Jesús y tenemos que afinar el oído para escuchar cuando Jesús nos llama, hacia dónde Jesús nos envía y qué debemos hacer. En el tiempo de Jesús, Él envía, Él escoge de 2 en 2, envía de 2 en 2, porque Él quiere que se proclame el reino de Dios, para que se hable de ese reino de Dios, del perdón, del amor, de la compasión. Hoy todavía Jesús te sigue llamando, hoy Jesús nos llama. Hoy Jesús nos llama a continuar con esta tarea. ¿Cuán dispuesta y dispuesta estás en tirar tus redes, las redes que tú tienes, y coger las redes de Jesús? Y estas redes significa acoger, levantar, sanar y acompañar al que necesita. Esto no es diferente al contexto de relato del Evangelio. Así que, hermanos y hermanas, yo te invito a que reflexiones sobre qué sientes o cómo te sientes en tu vida o en tu relación con Jesús. ¿Qué estás dispuesto y dispuesta a hacer para proclamar ese reino de justicia y de amor? Que tenemos un terreno fértil en las circunstancias, en nuestro contexto. Si no puedes, si hay duda en ti, abre tu corazón. Permite que Jesús te hable. Acepta la llamada que Jesús te hace. Tenemos limitaciones, pero el Espíritu de Dios nos dirige, nos da sabiduría y nos ilumina. No estás solo en esta llamada y no estás solo ni sola en esta encomienda. Permite que Jesús te construya. Deja todo lo que tienes, todas esas cosas que son innecesarias para ayudar en la construcción del reino de Dios. El reino de Dios es acogida, es amor, es libertad y es compasión. A eso es que hemos estado llamados. Gracias, mis hermanos y hermanas, por conectarte con nuestro programa hoy, con la Mesa de la Palabra. Espero que te haya servido de algo, que te puedas acercar hoy a la iglesia de tu preferencia, para que tengas ese encuentro con Jesús. Dios te bendiga ahora y siempre.